Entonces arrancamos con la presentación. ¿Te parece? Por 14:02. Dale. Y dale, Ariel, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alejandra Cherniavsky, investigadora del Instituto del INIGEN. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA también, investigadora independiente del CONICET, docente del Departamento de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y recientemente ha hecho la carrera de especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, carrera que es dictada en forma conjunta por docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA. El título de su seminario del día de hoy ¿Es posible limitar los movimientos antivacunas? Reflexiones sobre el aporte que pueda brindar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Bueno, la verdad, estoy muy contento, Ale, que puedas estar acá con nosotros brindándonos esta charla. Así que muchas gracias y adelante. Bueno, hola a todos. Bueno, vamos a ver qué sale de esto, porque estamos improvisando con esto del control remoto de la presentación. Bueno, entonces yo esta charla la di en un congreso que hubo este año, en marzo, en menos tiempo, o sea, básicamente era la misma charla, pero que disponía un poco más de tiempo. Bueno, y ahí quiero pasar y no pasa, che. Ahí pasó, ahí pasó. Sí, pero pasaron dos. A ver si quiero volver para atrás. Ahí. Saliste del modo presentación, ¿eh? Es que yo no lo estoy manejando eso. ¿Lili? Yo no estoy manejando lo del modo presentación, no me estoy manejando ahí. Quedémonos ahí y voy de a poco a ver si puedo pasar de a uno. Bueno, ustedes saben que la OMS en 2019 denunció 10 amenazas para la salud, y una de esas 10 amenazas era el rechazo a vacunarse habiendo disponibilidad de vacunas. Esa es una de las grandes amenazas. Los movimientos antivacunas, para introducir un poco cómo voy a estructurar la charla, me voy a referir a los movimientos antivacunas, que bueno, estamos todos familiarizados en principio con lo que son, y voy a tomar dos marcos culturales, dos marcos teóricos diferentes. En primer lugar, voy a tratar de analizar a los movimientos antivacunas como un elemento contracultural, siguiendo a Raymond Williams, que se los voy a presentar ahora enseguida. El segundo marco teórico es el de Martin Bauer. Los dos son sociólogos que han tomado, digamos, yo los tomé como para ver si desde la posición de lo que esta gente estudió podía llegar a analizar el movimiento, ¿no? Y con respecto al de Martin Bauer, tomo a los movimientos antivacunas como movimientos resistentes frente a la innovación tecnológica que viene a ser la vacuna. Y en último término voy a hablar de un concepto que por ahí ustedes escucharon alguna vez, yo no lo conocía, que es el concepto de la ciencia postnormal, que nos traen los autores Funtowicz y Ravets. Bueno, entonces voy al primer marco teórico, que es el de, como les decía, Raymond Williams, que es uno de los autores que forman parte de lo que se conoce como la Escuela de Birmingham y de los estudios culturales. Lo que vemos en esta imagen es a él mismo, en una fotografía donde ven que hay unas tazas de té que están tachadas. Esto lo que nos sugiere es que, bueno, esta gente que estudiaba qué es la cultura, digamos, empezó a plantear qué es la cultura
en épocas donde en Europa, digamos, había una emergente clase obrera que después de la Revolución Industrial empieza a cobrar fuerza. Entonces estos pensadores empiezan a replantear que la cultura ya no es más la cultura para la casa de té, es decir, es una metáfora, ¿no? La cultura de los aristócratas, de las élites, de las grandes élites, sino que la cultura también tiene que ver con todo lo que la gente común hace en el día a día. Entonces, ellos definen varias cosas, yo traje algunas de ellas. Por ejemplo, definen lo que es cultura, dentro de la cultura lo que es cultura hegemónica. Después hablan de cómo se sostienen estas culturas hegemónicas, y se sostienen gracias a que existen instituciones, tradiciones y formaciones. Bueno, formaciones se refiere a movimientos literarios, políticos, que surgen como por fuera de la cultura hegemónica y que pueden llegar a complementar a la cultura hegemónica, o bien pueden hacerse hegemónicas en algún momento o institucionalizarse. Y otro concepto de estos pensadores es que las culturas hegemónicas no son para siempre, es decir, una cultura hegemónica se va transformando con el propio devenir del tiempo. ¿Y por qué se va transformando? Porque se van produciendo elementos que nacen de la propia cultura hegemónica, que son elementos contraculturales. Esos elementos pueden ser nuevos y son elementos emergentes, o pueden ser elementos que vienen desde antes y que continúan en el presente. Y a eso se los llama elementos contraculturales residuales. Bueno, ahora voy a dar ejemplos de eso, ¿no? Entonces, en principio, ¿cómo definían ellos la cultura? Bueno, como les venía contando, ellos como que quieren incluir nuevos grupos sociales en el concepto de cultura. Entonces, ellos dicen que la cultura es un conjunto de significados y valores que emergen en grupos y clases sociales diferentes sobre la base de sus condiciones particulares y relaciones históricas dadas. Eso quiere decir que es importante que la cultura es lo que la cultura es lo que se vivencia, es lo que surge de la experiencia en un determinado momento histórico, es lo que la gente va construyendo. Y que toda práctica social, toda práctica colectiva tiene, por lo tanto, una dimensión cultural. Y es ahí donde yo me permito, digamos, seguir esta línea de pensamiento para decir que la investigación como práctica social y colectiva también, o la ciencia, mejor dicho, como práctica social y colectiva, también tiene una dimensión cultural, y por eso puedo hablar de cultura científica. Entonces ahora voy al otro concepto que les comentaba, que siempre que hay una cultura hegemónica en todo. Entonces en ciencia también podemos pensar que habría una ciencia hegemónica o una cultura científica hegemónica. ¿Y qué es la hegemonía? La hegemonía es lo que se impone, pero no por coerción, digamos. La hegemonía es lo que se impone no a la fuerza, sino por consenso. Entonces, analizando eso, en nuestra sociedad, lo que es consenso es que al conocimiento se accede a través de la ciencia. Es decir, que podemos considerar que pensar que al conocimiento se accede a través de la ciencia sería lo hegemónico. Y que además, digamos, me atrevo a decir que la ciencia en nuestra sociedad está socialmente legitimada, digamos, que es cosa de todos los días, o es parte del lenguaje cotidiano, hablar de experimentación, de evidencias científicas, de leyes, demostraciones, por lo tanto, es algo que está socialmente legitimado. Y yendo más, para ir acercándonos al tema de la charla, que es el tema de los movimientos antivacuna, en nuestro concepto de salud, o para nuestra sociedad, también puedo ver que, o podemos ver que la vacunación, digamos, el concepto pro vacunación, también es una práctica que se puede considerar hegemónica. Bueno, entonces, por otro lado, habíamos dicho que la hegemonía se mantiene con instituciones, entonces podemos hablar de cultura científica hegemónica, la cultura de la vacunación, la cultura, la cultura científica que está avalada o que está apoyada por las instituciones científicas. O sea, la ciencia tiene instituciones científicas
convalidadas que la sostienen. También la ciencia, bueno, siempre está organizada sobre tradiciones científicas, desde siempre, y también está sostenida esta cultura científica hegemónica, también está sostenida, yo veo en la cultura científica también que hay otras como formaciones, yo lo puedo encasillar dentro de esto de formaciones, como cuestiones que surgen por fuera de la cultura científica hegemónica, y como ejemplo puedo poner todo tipo de medicinas alternativas, holística, etc. Bueno, y como les decía, la hegemonía, una hegemonía, como la hegemonía científica en particular, no es absoluta. Entonces, en estos elementos contraculturales, que les había dicho que pueden ser residuales o emergentes, empiezo por los residuales. Entonces, ¿qué sería un elemento contracultural residual? Que la cultura hegemónica lo sigue conviviendo con él. Bueno, por ejemplo, las pseudociencias, por ejemplo, la astrología es algo que es residual, se ignora, o sea, la ciencia ignora la astrología. Y esto lo digo porque para los estudiosos de esta escuela de estudios culturales, ellos decían que a los elementos contraculturales se los podía ignorar. Entonces, bueno, busqué este ejemplo como algo que la ciencia realmente ignora, va por fuera de la ciencia. También otra categoría era, o otra posibilidad era a estos elementos contraculturales incorporarlos. Entonces traigo el ejemplo de la homeopatía. La homeopatía es algo que la ciencia no ignora, pero tampoco termina de incorporarlo, digamos, lo tiene como un objeto de estudio. A veces se piensa que la homeopatía tiene que ser parte de la enseñanza de la medicina, y a veces no, y digamos que eso sigue estando en disputa. Y ahora aparecen los movimientos antivacuna, que bueno, ustedes saben que los movimientos antivacuna están como basados en algunos principios muy característicos. Yo traigo algunos, como por ejemplo el individualismo, la autonomía, o sea, el ser autónomo, valores religiosos, y todo esto lo considero, lo meto dentro de la categoría de movimiento contracultural residual. ¿Por qué residual? Porque, bueno, sabemos que la resistencia o la lucha contra la vacunación es algo que surgió con el mismo inicio de la práctica de la vacunación, ¿sí? Varios siglos atrás, desde que comienzan las prácticas de la vacunación, también comienzan las resistencias. Y son residuales porque siguen estando estas resistencias. Y por otro lado, están los movimientos contraculturales, pero que son como emergentes, que surgen en un determinado momento histórico. Y pongo el caso, que ahora en un ratito vuelvo a decir un par de palabras sobre esto. ¿Se acuerdan de cuando se publicó la relación entre la vacuna triple viral y el autismo? Fue una publicación de fines del siglo pasado, digamos, fines de la década de los 90, una publicación en una revista prestigiosa, en Lancet, por un científico prestigioso, y que la ciencia apoyó, digamos, la ciencia convalidó lo que se presentaba en ese trabajo. Y demoró más de una década poder, digamos, tirar abajo esos argumentos que se habían publicado y demostrarse que esos argumentos eran fraudulentos. Pero no fue gratuito, porque en el mundo, digamos que hubo una caída de la vacunación a nivel global, hubo rebrote de enfermedades infecciosas que ya habían sido superadas. Y este ejemplo, digamos, lo traigo porque es algo que emergió en un momento, que la ciencia lo combatió, que es otra de las cosas que en los estudios culturales se define como otra de las posibilidades que se puede hacer con estos elementos contraculturales. Y además, en vez de combatirlos, ignorarlos, incorporarlos, lo que se puede hacer también es gestionar. Ay, me aparecen los cartelitos. Bueno, se los puede, digamos que en vez de todo esto, de ignorar, incorporar, etcétera, se los puede gestionar, digamos, se puede gestionar las tensiones que producen estos elementos contraculturales. Bueno, ahora voy a volver sobre esto de la vacuna triple viral, pero quería simplemente comentar que
así como desde siempre hubo resistencia a la vacunación, las maneras en que estos movimientos antivacunas siempre se expresaron son las mismas, son siempre iguales. Digamos que hay boicots, ¿se acuerdan muy al principio cuando llegaron las primeras vacunas? Este episodio que hubo en Olavarría, que se desenchufaron, apareció desenchufado un freezer, se perdieron un montón de vacunas, bueno, eso pudo haber sido un boicot. Actos de desobediencia civil, que bueno, asistimos a muchos, poner a hablar a famosos a favor en contra de la vacunación, o hacer acciones legales. Hay muchos ejemplos, pero bueno, yo traigo, por ejemplo, un recurso de amparo que se puso en la Universidad de La Plata, cuando para retomar las clases en la universidad se quiso disponer la obligatoriedad de la vacunación, y se metió un recurso de amparo. Pero bueno, todo ese tipo de maneras de actuar son como las mismas, por eso nos permiten, de alguna manera, o me permiten a mí, atreverme a decir que los movimientos antivacunas tienen bastante que ver con un movimiento contracultural a la manera de cómo fue definido por Williams. Bueno, y para terminar con esa partecita, quiero ir para atrás. Bueno. Ahí fue para atrás, ¿eh? Sí, voy de a poquito para no pasarme. ¿Qué pasó cuando cuando ocurrió esta publicación que yo les comentaba? Hubo todo un movimiento, ¿sí? Alrededor de esta publicación, y hay una autora que hizo un trabajo bastante interesante, muy largo, digamos. Ella analizó qué pasó después que apareció esta publicación. Entonces, por un lado, yo lo resumo de esta manera. Por un lado, lo que ella dice es que hubo todo un movimiento de padres, de los chicos supuestamente afectados por autismo, porque se habían aplicado esta vacunación, y estos padres realmente, por lo que la autora puede demostrar, o puede, por lo menos cree que puede demostrar, estos padres en realidad lo que decían es que a ellos tenían una posición muy individual, no les importaba que la vacunación es un acto colectivo y que nos tenemos que vacunar porque aquel que no se puede vacunar entonces puede tener acceso a estar protegido, por ejemplo, ¿no? Estos padres priorizaban la seguridad individual antes que el riesgo poblacional, claramente, en todas sus manifestaciones. Además, ellos reclamaban que se investigara, bueno, si no era la triple viral, la vacuna, bueno, pero ¿cuál era el motivo por el que sus hijos habían despertado este autismo? Entonces, en realidad, lo que esta persona dice es que los padres lo que pedían era participar de la agenda de investigación. ¿Cómo? Así, reclamando que hubiera más investigación, que se les aclarara cuál era el problema que subyacía a todo esto. Pero que en realidad la mina lo que destaca es que no eran expresiones anticientíficas, que simplemente los padres luchaban por aclaraciones, digamos. Pero que al mismo tiempo, ¿qué pasaba desde las autoridades sanitarias, los médicos, las autoridades gubernamentales? Ellos habían hecho toda una política despectiva hacia los movimientos antivacunas, criticaban a los padres, criticaban al espacio que se le daba a esos padres en los medios públicos, y los acusaban, ¿no?, de ser ignorantes, incapaces de interpretar las evidencias científicas. Bueno, digamos que había toda una crítica, donde en realidad lo que la autora de este trabajo enfatiza es que hubo fallas en la comunicación a todo nivel, y eso llevó a una pérdida en la confianza pública en la ciencia, y yendo más fino, digamos que si no hay confianza pública en la ciencia, hay dificultad para negociar, y muchas veces hay que negociar, ¿no? Las decisiones que los gobiernos o los que generan las políticas públicas pueden tomar son decisiones que tienen que estar compartidas, o mejor si están compartidas entre ciudadanos y expertos. Entonces todo eso se puso en crisis. Eso también, digamos que esto último, esto que se señala para el caso de esta vacuna, también pasó en el ámbito local, o sea que hay bastante parecido. Cuando uno recorre muchos artículos de científicos, qué sé yo, artículos de científicos incluso bastante referentes en producción de vacunas, de golpe aparece una crítica a la irracionalidad
de los que tienen actitudes antivacuna, cuando en realidad, digamos, como que lo que estoy diciendo es que es bastante fuerte hablar de irracionalidad, que no es lo que más ayuda para entender por dónde van las críticas. E incluso encontré un artículo en un portal médico, que es el portal médico más importante de Latinoamérica, que se llama Intramed, donde hasta se llega a decir que la gente que tiene actitudes antivacunas tiene problemas neurológicos, que tiene alguna actividad, alguna falla cognitiva que le permite entender las cosas que son verdades, o entender las verdades científicas. Entonces, digamos, por ese lado no, ni por el lado de los memes, digamos, no es la manera de enfrentar a los movimientos antivacunas. Bueno, esto era un pequeño resumen, pero me parece que me estoy yendo de tiempo, así que sigo. Segundo marco teórico. Segundo marco teórico, dije que viene de la mano de Martin Bauer, que es un sociólogo que él lo que hizo fue estudiar cómo el público percibe, cómo el público digamos, percibió durante la segunda mitad del siglo pasado, cómo percibió las nuevas tecnologías, los riesgos de las nuevas tecnologías. En la Europa de posguerra, las principales tecnologías que se desarrollaron fueron las tecnologías nucleares, la informática, la biotecnología, y siempre este autor estudió sistemáticamente cómo tarde o temprano surgieron resistencias a estas nuevas tecnologías. Entonces, tomando a la vacuna, como les decía antes, como una innovación tecnológica, y tratando de ver a los movimientos antivacunas como un movimiento resistente, entonces les cuento algunas cosas que este hombre desarrolló en sus trabajos, ¿no? Entonces, él decía que en todos esos casos de nuevas tecnologías, los resistentes siempre sienten o siempre sintieron que tenían un imperativo moral de resistir, como que ahí había un abuso de poder, que la innovación o la nueva tecnología es algo irracional, que conlleva daños ocultos, o sea que siempre los motivos por los que se generaban estas resistencias a las nuevas tecnologías eran comunes, ¿no? Y podemos repasarlos. Siempre había engaños y mentiras de los gobiernos, manipulaciones, polución, contaminación, distribución desigual de los riesgos, qué sé yo, una planta nuclear que va a afectar más a unos que a otros, y siempre una visión conspirativa, como que la nueva tecnología es una conspiración de los expertos. Y todo esto suena bastante conocido con los argumentos de los movimientos antivacunas que nosotros vimos de alguna manera resurgir en el mundo y particularmente en nuestro país. Lo que este hombre, Martin Bauer, dice es que toda nueva tecnología tiene aparejado un riesgo, digamos, como por definición. Esos riesgos no son siempre iguales, el riesgo va a depender de cuán probable sea que ocurra el riesgo y del daño que puede producir. O sea, todo eso hace que el daño sea mayor o menor. Y que a mayor o menor plazo, digamos, antes o después, siempre hubo esas resistencias. Entonces, de lo que él se ocupó, en resumen, es de la representación social de esas nuevas tecnologías, cómo la sociedad las ve y cómo percibe sus riesgos. Pero para este Martin Bauer las resistencias no son un problema. O sea, uno puede pensar, uy, la resistencia es algo que hace mal, o sea, no debería haber resistencia. Yo innovador, quiero imponer mi tecnología, o yo, fabricante de vacuna, quiero imponer mi vacuna y la resistencia me molesta. Bueno, no, para este sociólogo las resistencias son funcionales, no hay que controlarlas, sino que hay que utilizarlas como un insumo en el sentido de que hay que escuchar, a ver por qué surgen estas resistencias. Porque escuchar esas resistencias o los verdaderos motivos atrás de estas resistencias puede ayudar, debe o debería ayudar para mejorar. De hecho, bueno, esto es muy largo, ¿no? Pero yo trato de resumir, como que escuchar los motivos podría ayudar para mejorar estas nuevas tecnologías. Y eso, digamos,
uno lo puede pensar en el plano de la ciencia. Por ejemplo, bueno, si un motivo atrás de la resistencia frente a la vacunación es la fobia, el miedo a la vacunación, el miedo a la sangre, el miedo a los hospitales, bueno, porque mucha gente tiene, en el fondo hay gente que está dentro de los movimientos antivacunas, alguna gente está movida quizás por este sentimiento. Entonces, bueno, la ciencia por ahí le podría ofrecer un tipo distinto de vacuna, no sé, una plataforma distinta, una vacuna oral, una vacuna por medio de parches, o sea que no está mal escuchar los motivos, los reclamos. Y lo que este tipo decía en realidad es que estas resistencias siempre generan tensiones, por supuesto, o sea, generan tensiones, y usa una metáfora, y él dice que las tensiones que generan las resistencias son como los dolores agudos. ¿Qué es un dolor agudo? Él dice, un dolor agudo es algo que me sirve de alerta. Entonces, yo tengo que escuchar o tengo que ver de dónde viene ese dolor agudo para que no se me transforme en un dolor crónico. Entonces, de esa manera, él dice, bueno, las resistencias hay que escucharlas para que no llegue a transformarse en ¿qué? En el caso de la vacunación, en la imposibilidad de llegar a la cobertura de rebaño, ¿no? O sea, eso sería como el dolor crónico si uno dejara que crecieran indefinidamente los movimientos de resistencia. Ay, me fui para atrás. Perdón, quiero ir para atrás de vuelta. Me distraje. Ahí, gracias. Bueno, entonces yo decía, ¿cómo? Vengo diciendo que hay que gestionar las tensiones, que los movimientos de resistencia, los movimientos contraculturales no hay que ignorarlos, no hay que combatirlos, no hay que hacer nada. Bueno, no es que no hay que hacer nada, hay que gestionar de alguna manera esa tensión que generan. Entonces, acá traigo otro artículo, que esto es de unos sociólogos estadounidenses, que dan hablan de una metáfora, la metáfora del árbol. ¿Por qué hablan con la metáfora del árbol? Es una metáfora conocida. Lo que nos dice esta metáfora es, en un árbol uno hay cosas que ve y cosas que no ve. Uno ve el follaje, ve las ramas, que es parecido a lo que escuchamos de la gente que encarna los movimientos antivacunas, ¿no? Nosotros escuchamos argumentos pseudocientíficos, escuchamos mitos, escuchamos, bueno, todo lo que hemos escuchado de los movimientos antivacunas, ¿no? Todas sus preocupaciones. Pero eso es como lo que se ve, como si fuera el follaje. Pero en realidad, lo que esta gente, a través de un análisis que no les digo que es un análisis científico, pero es un análisis basado en encuestas, ellos llegan a demostrar que en realidad ellos llegan a ver no me quiero tampoco extender mucho, ¿no? Pero que hay una correlación bastante directa entre ciertas cuestiones que son más profundas que lo que se ve, que son las visiones conspirativas del mundo, esos miedos que yo les decía, cuestiones identitarias, religiosas, cuestiones de personalidad. O sea, hay una serie de cosas que a través de cuestionarios estos autores, estos sociólogos, ven que están muy, muy relacionadas con las personas que tienen posiciones, digamos, o posturas más claramente antivacunas, gente que dice, no, yo a mis hijos no los voy a vacunar, es gente que justamente comparte estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde la comunicación pública de la ciencia? ¿Cómo se puede... ¿Qué es lo que hay que comunicar? Porque este es un contexto muy particular, que ahora en la última parte de la charla me voy a referir a cómo es este contexto y por qué desconcierta tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede comunicar la ciencia? Se puede comunicar dirigiéndose a lo que se ve, es decir, el comunicador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y decir, no, te tengo que explicar mil y una veces porque vos no entendés. Eso es lo que el comunicador le tiene que decir a la sociedad. Eso es como seguir una teoría que se llama en comunicación teoría del déficit cognitivo, que es decir, bueno, no, la gente que me escucha no entiende, no tiene suficiente información, entonces yo cuanto más le informe, más voy a lograr que entienda y, bueno, y más voy a lograr lo que yo quiero. Bueno, no, esa no es la manera, o sea, la manera no es justamente ir a lo que se ve del árbol. Justamente la manera es una manera más dialógica, digamos, una manera más
diálogo, y más pensando en este caso en particular en que dentro de los movimientos antivacunas hay distintas cuestiones, distintas posiciones, y que uno podría o tendría que ir pudiendo empatizar con distintas posiciones o con distintas motivaciones, y llegar a un diálogo bidireccional, ¿no? Ir como en este sentido. Y si quieren después podemos hablar un poco más de esto, pero para no detenerme, sigo. Sigo y paso a la última parte de la charla, que es el concepto de ciencia postnormal. No, vamos para atrás. ¿Podemos ir para atrás? Lili, ¿se puede ir un poquito para atrás? ¿Me escuchan? Hola, Ale. Ah, sí. En teoría tenés vos el control. Fíjate si... A ver. Sí, pero... Hacé clic derecho con el mouse, a ver si te sale. A ver. Es que, claro, es que no quiero tocar mucho. A ver, clic derecho con el mouse. Sí, porque ahí te va a aparecer anterior o siguiente. ¿Querés que te la pase hacia atrás? No entiendo lo que querés. Sí, si querés ir por favor una para... Ahí. Gracias. Bien, no de nada. Nada, concepto de ciencia postnormal. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice, digamos? ¿Por qué postnormal? Bueno, es como que está en clara oposición a la ciencia normal. ¿Qué es la ciencia normal? Bueno, no me voy a extender demasiado, pero es la ciencia que nos pasamos haciendo la mayor parte de nuestras vidas, digamos, es la ciencia que algunos estarán pensando en Kuhn, la ciencia que se hace bajo un determinado paradigma, la ciencia que acumula conocimiento de manera consensuada, todos los investigadores plantean problemas dentro de una cierta lógica, con una cierta metodología, se sabe que es como resolver acertijos, se sabe que tarde o temprano los problemas que nos planteamos los vamos a poder resolver bajo los paradigmas vigentes. Bueno, esa es la ciencia normal. Pero a veces, bueno, y está todo el tema de las revoluciones científicas, de los cambios de paradigma, que hacen que el avance de la ciencia no sea siempre para adelante y siempre lineal, ¿no? Pero bueno, eso es el tema de, como para recordar qué era la ciencia normal y por qué algunos autores, o bueno, fundamentalmente los que les mostré antes, Ravetz y Funtowitz, hablan de ciencia postnormal. Estos son conceptos que vienen de hace como 40 años, de los años 80 se empezaron a desarrollar. Y se desarrollaron... Ahí. Ahora voy, se me adelanté, pero se desarrollaron más que nada frente a temas como el cambio climático y cuestiones que despertaban momentos diferentes para la ciencia, o sea, cuestiones muy particulares que planteaban cosas diferentes, donde la ciencia normal ya no podía seguir funcionando de la misma manera. Entonces, ahora sí voy a ver, bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque con la pandemia estuvimos asistiendo, o estamos asistiendo, a un contexto que ya no es el normal. Todos vimos que hay disputas políticas, que hay intereses financieros, políticos, intereses internos y externos, todo eso está a la vista, que los medios hegemónicos nos presentaban todo el tiempo opiniones múltiples, donde además, por ejemplo, había falta de consenso entre los propios científicos. Bueno, lo señalo porque lo destaco porque eso es algo que hace que no pueda funcionar la ciencia normal. Yo les acabo de contar que la ciencia normal funciona cuando hay ciertos consensos. Bueno, esto fue medio puesto en tensión. En los medios también había marchas y contramarchas a la vista, en las pautas sanitarias. Bueno, les estoy contando, resumiendo rápido, cosas que todos nosotros vimos, ¿no? Exceso de información confusa, bueno, por no hablar de las fake news.
Y en definitiva lo que había era mucha pluralidad de voces y pluralidad de valores en conflicto, todas esas voces legítimas, pero todas juntas, cosa que nos hace pensar, y a mucha gente le hizo pensar en esto de la ciencia postnormal. Pero básicamente, ¿por qué? Porque la ciencia postnormal se caracteriza, o la caracterizaron estos autores, por tres cosas. Una, la que les dije recién, la pluralidad de valores en conflicto. ¿Se daba en la pandemia? Sí. Dos, la urgencia para la toma de decisiones. ¿Se daba en la pandemia? Sí. Es decir, la ciencia funciona. La ciencia postnormal no desplaza a la ciencia normal. Coexiste con la ciencia normal, pero ocurre en momentos de urgencia. O sea, no son todos los momentos como era el momento de la pandemia para la ciencia. Y tres, incertidumbre. ¿Había incertidumbre? ¿En qué sentido había incertidumbre durante la pandemia? Bueno, lo que mucha gente denominó investigación producida a cielo abierto, es decir, se abrió la caja negra de la investigación. La sociedad ve cómo los investigadores trabajan, qué es lo que van produciendo a tiempo real. Entonces, eso naturalmente, digamos, no es irracional que eso genere todo lo que generó, desorientación, desconfianza en el quehacer científico. Entonces, la pluralidad de voces, la urgencia, la incertidumbre, todo hace que podamos pensar que estamos en un contexto de lo que estos autores llamaron ciencia postnormal, o problemas para la ciencia postnormal, en realidad. Esta gente decía, bueno, determinados problemas ya no son para una ciencia normal, son para una ciencia postnormal. Y hicieron este grafiquito. Bueno, básicamente lo que dice es que en esta franja es una franja donde están contempladas situaciones de alto riesgo en lo que se pone en juego, en las decisiones que los gobiernos tienen que tomar, y alto nivel de incertidumbre. Digamos que son dos dimensiones que están súper entrelazadas, ¿no? Porque cuando hay alto riesgo en la decisión es porque la incertidumbre es muy grande. Si no hubiera incertidumbre, las decisiones serían más fáciles de tomar. Bueno, y todo esto es discutible, ¿no? Yo los invito a discutirlo, pero todo esto es lo que yo creo que estuvimos viendo en la pandemia. Entonces, en definitiva, y para no confundir, no es que la ciencia postnormal suplanta la ciencia normal. O sea, la ciencia postnormal reconoce el valor de verdad, de alguna manera, de la ciencia, pero le asigna, y esto es importante, le asigna mayor, como que es mejor la calidad cuando se generan soluciones que se adecúan más a los problemas situados en el contexto de su aplicación. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Como que los problemas ya no están medio en los laboratorios, puertas adentro, en la cabeza de los investigadores. Los problemas ahora están situados localmente, situados en un contexto particular. Y entonces la ciencia postnormal dice, bueno, son más útiles las soluciones cuanto más se adecúan al problema contextualizado, ¿sí? Entonces, son muy útiles las soluciones a los problemas que nos plantea hoy ya la telemedicina, la educación a distancia, el teletrabajo, digamos, por supuesto la vacuna, ¿no? Ni hablar como planteo científico, pero como cuestión más tecnocientífica, pero todas estas cuestiones estaban todas mezcladas y todas al mismo tiempo. Entonces, y para como dejar más claras las diferencias entre lo que es el escenario en que funciona la ciencia normal, que es el escenario tradicional, donde se produce una ciencia básica de calidad. Esa ciencia es la que genera elementos para una investigación aplicada, y cuando hay investigación aplicada es como que los beneficios de la tecnología o de la investigación aplicada van a derramar a la sociedad. En un campo científico que es completamente autónomo, que se siente completamente autónomo. Bueno, esos son como los lineamientos de funcionamiento de la ciencia normal, pero en un escenario postnormal
No, la ciencia básica y la aplicada ocurren en el contexto mismo de la aplicación. O sea que hay una agenda que está definida en el contexto, el trabajo es transdisciplinar, es decir, que el mismo problema se está mirando desde distintas disciplinas, los recursos ya no son solamente recursos estatales, públicos, sino que hay muchas fuentes de recursos, hay intereses más explícitos puestos en juego, como vimos todos, con, digamos, producción de vacunas, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Otra característica del escenario postnormal para la ciencia es que la ciencia transcurre mientras hay una mayor interacción entre actores durante el propio proceso de investigación. Digamos que durante el propio proceso de investigación había contacto con organizaciones barriales, por ejemplo, que son organizaciones que establecen el vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Ahora vamos a ver por qué era importante, por ejemplo, que se mantuvieran o que estén vigentes estas interacciones entre los actores que están en este escenario. Por otro lado, en un escenario de ciencia postnormal, el conocimiento no se difunde a posteriori, como en el caso de la ciencia normal. ¿Qué quiero decir con esto? En los cánones normales se produce la ciencia y luego se difunde, o sea, hay una diferencia temporal. En cambio acá, y la difusión en la ciencia normal es a través de las revistas científicas, a través de los congresos, digamos, hay todo una formalismos, o no, digamos, lo podemos llamar formalismos, los podemos llamar tradiciones, consensos, como querramos, pero que en el escenario postnormal no se cumplen. O sea que la difusión la vimos, es a través de redes formales, informales, redes sociales, digamos. La difusión es masiva y es en tiempo real. El control de calidad de lo que se está produciendo, un poco ya les dije antes. El control de calidad para la ciencia normal es por pares. Para la ciencia postnormal hay un control de calidad, obviamente, porque si hablamos de la fabricación de vacunas, hay un control por pares, tiene que existir ese control, y existió ese control, pero no solo importa el mérito de lo que se hace, la relevancia, pero lo más importante, como les decía antes, es que la evaluación es como más general, tiene que haber una adecuación al problema. Por ejemplo, un ejemplo que yo pensé es que uno puede poner protocolos de vacunación, pero esos protocolos, o por ejemplo, protocolos el Estado puede imponer tratamiento, por ejemplo, tratamiento con el plasma de pacientes convalecientes. Pero eso trae muchos, digamos, ahí hay abogados que están trabajando al mismo tiempo, estudiando cómo se pueden aplicar esos protocolos para no tener problemas legales. Entonces, es como que, bueno, creo que les estoy pudiendo transmitir, quizás medio desordenado, pero como es este escenario, es un escenario donde pasa todo junto. Y además, es como que a diferencia de la ciencia normal, donde el conocimiento se produce estrictamente en las instituciones dedicadas al conocimiento, en la ciencia postnormal se abre todo. Entonces, por ejemplo, hay redes del conocimiento, el conocimiento está socializado. No sé si escucharon hablar de los hackatones y de las redes de makers, que son como sitios de internet donde legos, digamos, no necesariamente profesionales, se meten a interactuar y a construir conocimiento en función de la resolución de problemas concretos. Entonces, todo eso es otra de las características que pudimos ver que también ocurren en la pandemia. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, tener la vacuna por sí solo. Digo, lo abro a la reflexión, ¿no? Es algo que podría ser así, podemos pensarlo más, pero la fabricación de vacunas era una parte del problema, era como la parte científica o tecnocientífica de la situación, pero había un contexto, como vengo diciendo todo el tiempo, y en ese contexto las soluciones que había que buscar eran soluciones que se adecuaran al contexto, justamente. Entonces había que ver desde muchas ciencias, no solamente de las ciencias
duras, desde las ciencias más blandas, de las ciencias sociales, había que buscar cómo se encaraban las campañas masivas de concientización, porque sin una campaña de concientización, el problema de la vacuna por ahí no hubiera podido tener el éxito que al menos en nuestro país tuvo. Había que estudiar cuáles eran las mejores estrategias de distribución y logística localmente. Había que contemplar todos los puntos de vista, bueno, como decía antes, problemas que se iban suscitando durante la marcha, que si no se iban discutiendo, tampoco se podía venir con la vacuna como la solución al problema de la pandemia. Y bueno, y todo, sigue la lista, ¿no? Compatibilizar todas las distintas perspectivas que había. Entonces, y volviendo y para terminar, creo ya, la comunicación, ¿para qué les describí todo este contexto posnormal? Porque este contexto de ciencia posnormal obliga a que los comunicadores de ciencia piensen también en diferentes maneras de comunicar la ciencia. Porque, por ejemplo, uno no puede, se habló, se discutió mucho el uso de modelos matemáticos durante la pandemia, porque se nos presentaban, o a la gente, ¿no? Nosotros dentro de todo tenemos como muchas herramientas para discernir esto, pero en general, en el público masivo, si a uno le dicen, bueno, hay un modelo matemático que dice que en 3 meses va a haber un brote o que se va a propagar de tal o cual manera la enfermedad. Y eso después puede suceder o puede no suceder, porque bueno, son modelos matemáticos, pero esa manera quizás no sirve en un contexto donde hay tanta incertidumbre, porque nosotros asistimos a que durante la marcha se cambiaban hasta los conceptos de quién está enfermo, quién es un contacto estrecho, quién no lo es, cómo tiene que aislarse, cómo se contagió, bueno, todo lo que todos sabemos. Todas esas incertidumbres en un modelo matemático se pueden incluir como no, y entonces eso es lo que desde la comunicación de la ciencia uno tiene que intentar cambiar los modos de comunicación cuando el escenario es distinto. Y por otro lado, y una cosa muy importante que se discute en el ámbito de la comunicación, es que la comunicación científica tiene que ser más balanceada, es decir, uno no puede ir y informar solo los resultados. En el caso concreto que estamos viendo, uno no podría informar el resultado, o no debería informar el resultado de la fabricación del proceso de fabricación de tal o cual vacuna, sino que en realidad, y para que la gente comprenda más y para lograr más empatía, uno debería apelar a contar un poco las dificultades, las controversias, los intereses, digamos, quién financia tal o cual desarrollo. Bueno, todo eso tiene que estar como mucho más contemplado en este tipo de escenarios. Y además, sobre todo para que cambiar un poco esa representación social de que la ciencia es la verdad, porque en estos casos la ciencia no es la verdad, porque digamos que la ciencia es como, para algunos la ciencia es la mejor manera de equivocarse, ¿no? Uno utiliza un método científico, pero se equivoca continuamente, o digamos, equivocarse en el sentido de que las verdades son provisorias, y eso hay que lograr comunicarlo bien, comunicarlo de esa manera, y como se dice, valorizar más aquellas soluciones que son más socialmente responsables. Me refiero a que en cada contexto hay determinadas necesidades, y cuando las soluciones están más dirigidas a esas necesidades sociales, son soluciones más adecuadas. Y eso la comunicación de la ciencia lo tiene que tener en cuenta. Bueno, entonces, conclusión. Es posible y es necesario limitar el crecimiento de las actitudes antivacunas, por lo que conté antes, ya no se los puede ignorar, tampoco combatir. Y desde la comunicación, bueno, conclusión, hay que apuntar a una representación de la ciencia más adecuada a las particularidades del contexto, y aprender a gestionar las tensiones sociales que generan estos movimientos resistentes. Bueno, listo.
Por mi parte, muchas gracias, y si quieren discutir algo, escucho. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Muy interesante, ya lo hemos hablado en forma personal. Ay, quisiera sacar esta pantalla porque me parece que no corresponde, es otra cosa. Gracias. No, me acordaba cuando hablabas de esto de la ciencia postnormal y de intentar que el público general entienda que la ciencia es un conocimiento provisorio, pero qué difícil que es eso también hablando de cultura hegemónica del inmediatismo, donde todo el mundo demanda respuestas con blancos y negros y nunca grises, ¿no? Bueno, una tarea difícil porque es una cuestión que va más allá de la comunicación científica propiamente dicha. Bueno, ahí te voy a pasar algunas preguntas.